Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva clase, a esta nueva jornada de nuestra escuela bíblica Minutos de Amor. Sean todos bienvenidos a este momento en el que pues, nos aprestamos a dialogar sobre la palabra, a dialogar sobre todos los tesoros que el Señor Jesús nos tiene reservados a nosotros en la Sagrada Escritura. Así que los invito a que ya vayamos tomando nuestro texto bíblico y vayamos organizándonos para iniciar con nuestra clase. Entonces sean todos de nuevo bienvenidos aquí a través de Zoom y también a través de los que nos escuchan a través de Facebook, que ya tenemos ya varios estudiantes en Facebook. Un saludito para todos ustedes. Walter, la pregunta que sobre Carta a los Hebreos, en este momento no conozco ningún curso online sobre Carta a los Hebreos. Entonces no puedo decirte, sé que allá en universidades están arrancando con esos cursos, pero en este momento no tengo el dato de cuál curso en línea de Carta a los Hebreos puedas comenzar a cursar, pero déjame yo averiguo y después te cuento. Muy bien, entonces Claudia, Tere, Griselda, nuevamente Walter, Wilson, Adriana, Sandra, Liliana, Marta y Ana y todos los demás que están conectados en Facebook, muy buenas tardes. Y aquí todos los que ya estamos en línea a través de Zoom, Adela, Antonio, Diana, Guillermo y Rita. Bienvenidos todos y de la mano del Señor, pues los invito a que iniciemos nuestro encuentro de hoy. Así que, como siempre, vamos a iniciarlo con la oración. Y antes de que todos, pues más bien mientras todos iban conectando, les tenía yo puesta una canción sobre aprender a conducirnos al modo de Jesús. Esto es algo tan importante y tan necesario en nuestros momentos, queridos hermanos, y esto resume lo que es la vida de Pablo, hacerse uno con los sentimientos de Cristo. Y por eso, pues, quería ponerlo como encabezamiento, si se puede decir, a nuestra clase. Así que vamos a iniciar con nuestra oración, pidiéndole al Señor que nos ilumine y nos acompañe en este momento de estudio. Digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que nos aclaras todo y nos enseñas el camino para alcanzar el ideal, para alcanzar todo aquello que el Señor quiere para nosotros y que nos tiene reservado. Ilumínanos en esta tarde para que hagamos de este estudio bíblico un espacio de oración,
un espacio de aprendizaje mutuo y un espacio también de evaluación para que a la luz del texto bíblico sepamos conformar, moldear nuestra vida y de esa manera todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros actos estén en coherencia con la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bienvenidos a todos los que ya se van uniendo, a Zenobia, Marta Delia, Carmen y Diana también que está por aquí, Gloria, Guillermo, bueno, todos los que ya están uniéndose a nuestra clase. Aquí ya estamos admitiendo a Adriana María y a Dana Sofía. Bueno, ustedes tenían una tareita, ¿cierto? Ustedes tenían una tareita muy especial y muy sencillita, que consistía en hacer lectura, ¿cierto? Del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, Hechos 9, 1 al 19, ¿verdad? Entonces allí teníamos que hacer una serie de anotaciones especiales. Entonces, vamos a hacer entre todos nuestra lectura. Vamos a hacer toda nuestra lectura para poder recordar el texto. ¿Por qué es importante este texto de Hechos 9? Porque nosotros hace 8 días, recuerden que vimos la experiencia de encuentro entre Jesús y Pablo contada por el mismo Pablo, ¿cierto? A la luz de la carta a los Gálatas. Ahora vamos a ver cómo se narra esta experiencia, pero por manos del redactor de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a notar una serie de precisiones, de diferencias, que si bien no corresponden a eventos netamente históricos, sí nos permiten ahondar en la experiencia a nivel teológico de lo que vivió Pablo. ¿Bien? Entonces, le quisiera pedir el favor a Adela, si me quiere colaborar, o a Rita, alguna de las dos, que me colabore con la lectura. De pronto, Rita, si Rita está lista, que me colabore con la lectura de Hechos 9, del versículo 1 al versículo 19, para comenzar a anotar una serie de elementos allí. Bien, o sea, alguno de ustedes discúlpame, ¿del versículo qué? Del versículo 1, capítulo 9, versículo 1 al versículo 19. Bien, entonces voy a comenzar a leerlo yo, ¿les parece? Bien, dice así el texto. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo
yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión. Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, pero pronto se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Entonces, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, entonces hemos hecho lectura del relato de la vocación o del encuentro entre Jesús y Saulo. Este relato se va a repetir 2 veces más en el libro de Hechos de los Apóstoles. Se va a repetir en el capítulo 22, versículos 5 al 16 y en el capítulo 26, 9 al 18. En estas 2 repeticiones, quien va a contar lo que pasó, pues es el mismo Pablo. ¿En qué ocasiones? Cuando da su testimonio de defensa, tanto ante el Sanedrín como ante el tribuno romano. Y Pablo pues va a contar más o menos la misma secuencia de acciones. Pero este primer evento que nos cuenta, o el primer momento en el que aparecen Hechos de los Apóstoles, esta escena de encuentro entre Jesús y Saulo es muy diciente. Porque como ustedes pudieron ver en su estudio personal, hay una serie de elementos que juegan para comprender la tensión que se estaba viviendo en aquel instante. Miremos el verso 1, dice, entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Fíjense en esa expresión, respirando todavía amenazas y muerte. En este momento nos podemos imaginar a Saulo, en un estado bastante alterado. Me dicen que en Facebook no se escucha bien. Si alguien, por favor, en el chat me puede indicar por Facebook si ya se escucha mejor. Y yo aquí hago unos ajustes. Y si no, Zenobia, revisa tu equipo, que es probable que sea tu equipo el que esté presentando algunas fallitas. Bien. Entonces, el estado emocional de Saulo es un estado bastante alterado. Fíjense que el texto lo representa diciendo que respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Así que Pablo está supremamente agitado. Recuerden lo que aconteció hace muy pocos instantes dentro de la lógica del relato. Se había lapidado a Esteban. Esteban había muerto. Esteban había sido asesinado por aquellos que no querían aceptar, ¿cierto? Por aquellos judíos que no estaban aceptando ni comprendiendo el mensaje que les quería dar Esteban. Así que
Gracias por indicarme lo del audio. Muy bien. Así que Saulo tiene en su cabeza lo acontecido con Esteban y tiene aún mucha ira en su interior. Y llevado por esa ira, va en busca de otros seguidores del camino, porque en la mente de Pablo, ¿qué está aconteciendo? Que muchos hermanos suyos se están perdiendo porque están creyendo en un crucificado como Mesías. Están creyendo en alguien que murió colgado de un madero como el enviado de Dios. Así que esto para Pablo constituye una especie de herejía. Para Pablo esto constituye una especie de abandono de la fe, una especie de apostasía. Entonces, con aquel celo que tiene Pablo, pues él se siente encargado de llevar otra vez a su pueblo al orden. Recuerden ustedes que hace 8 días veíamos que el mismo Pablo decía que gozaba entre sus contemporáneos de gran aprecio. Pablo era considerado un hombre de autoridad. Bien, entonces, con esa actitud quizás un poco bélica, quizás un poco alterada, es que Saulo va camino a Damasco. Imagínense una persona realmente llena de enojo, de rabia. ¿Cómo estaría Pablo? Y en ese estado es que le pide cartas al sumo sacerdote en Damasco, en Jerusalén, perdón, para poder ir a Damasco a capturar cristianos, a capturar seguidores del camino. ¿Cuál era el objetivo de Saulo? Llevárselos presos para que los amonestaran en Jerusalén. De aquí que entendamos que Saulo no era un soldado. Saulo era un fariseo muy cumplidor de la ley que sintió un gran celo por retornar a su pueblo a la fe. En ese momento pensaba que seguir a Jesús era el camino equivocado. Eso era lo que pensaba Saulo en ese momento. Pero entonces miren aquí algo pasa. Dice el versículo 3. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Entonces, hasta ahí vamos a mirar un asunto. Dice que lo envolvió de pronto una luz. Esto es un lenguaje de tipo teofánico. Que una luz venga desde el cielo implica que hay una manifestación trascendente. Entonces, esta es una manera, un lenguaje especial de hablar de un encuentro trascendente entre Jesús y Pablo. Entonces, esa luz, ¿cierto?, va a envolver a Saulo y a los que iban con él. Es como si la experiencia que está comenzando a tener Saulo los envolviera, captara todos sus sentidos en ese momento. Dice que esa luz los envolvió y e hizo caer a Saulo a tierra. Y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Aquí hay un detalle muy bonito, muy interesante, porque la luz, o sea, la presencia de Dios envuelve a Saulo. ¿Cómo fue esa experiencia? Digamos que el texto lo que nos permite entender es que fue algo que conmocionó a Saulo y pudiera ser en algún momento de encuentro con la comunidad o en algún momento de encuentro con alguna expresión de aquellos seguidores de Jesús. Digamos que esa luz que envuelve a Saulo la podemos entender como un momento en el que Saulo comienza a entender las cosas de una manera distinta. Pero ¿cómo lo representa o cómo lo plantea el texto? Como una luz que viene del cielo y que hace caer en tierra a Saulo. ¿Y qué escucha? Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Fíjense que aquí no hay ningún caballo, ¿cierto? Que a veces nosotros tenemos en mente, de acuerdo a la iconografía que hemos visto, que Saulo se cayó del caballo y que no sé qué. Aquí no nos hablan de ningún caballo ni nada de esto. Aquí Saulo se cae no de algún animal o del piso por el que va caminando, no, aquí Saulo se cae es desde el presupuesto que él lleva. Saulo, recuerden que él iba respirando amenazas y muerte, así que Saulo se cae es desde esa situación existencial, desde esa situación emocional es que Saulo cae y cae a tierra. En la Biblia, hablar de tierra es hablar de varias cosas al tiempo. Es hablar del territorio que compartimos como hermanos, ¿cierto? Es hablar de lo que nos unifica como nación, es hablar de la porción de la promesa divina, pero de una manera más esencial, hablar de la tierra es hablar de la propia esencia humana. Recuerden ustedes en Génesis que el relato en el capítulo 2 nos dice de una manera alegórica, lo entendemos, ¿no?, de una manera simbólica, que el hombre fue hecho a partir de polvo
de la tierra, ese hecho de lo vulnerable, ¿cierto? Pero el hecho de decir que hace parte del polvo de la tierra está poniendo de base y está poniendo claro la humanidad, ¿cierto? Entonces, cuando Saulo cae a tierra, cae al contacto con su propia humanidad. Recordemos, ¿dónde estaba Saulo? Montado en su soberbia, montado en su ego, ¿cierto? Y de repente esa luz que lo envuelve lo hace retornar a su esencia, a su humanidad. Por eso Saulo cae a tierra. Es como si Saulo estuviera entrando en sí mismo, gracias a ese encuentro con Dios. Y cuando él está en ese contacto con su humanidad, fíjense lo que pasa, surge una pregunta. Alguien, una voz, dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hay algo interesante, se está reiterando 2 veces el nombre, eso implica un afán, ¿cierto? Implica afán para ser escuchado. Y Saúl es el nombre hebreo de Pablo. Ustedes recuerdan que hace 8 días lo vimos. Y Saúl, perdón, significa el pedido, el esperado. Entonces, cuando esa voz, ¿cierto? Le está diciendo a Saulo desde su humanidad, oye, ¿por qué me persigues? Le está diciendo, oye, tú, el que has sido pedido, el que has sido esperado, ¿qué estás haciendo con tu humanidad? ¿Por qué estás atentando contra otros? Y de esa manera Saulo comienza a hacer conexión con la humanidad de otros. Hasta el momento no es claro con quién está hablando, pero el hecho de que Saulo esté en ese estado de postración, ¿cierto? De contacto con su propia naturaleza, le está ayudando a cambiar de enfoque. Entonces, ¿qué pasa? Que Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Saulo en esa pregunta siente que está hablando con alguien superior, siente que está hablando con alguien que está por encima de él, por encima de sus fuerzas. Así que Saulo comprende que este Señor le está hablando directo al corazón y directo a su esencia. Mire lo que este Señor le responde. Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, esto visto desde un proceso de reconciliación entre víctima y victimario es algo bellísimo y algo impresionante. Fíjense nuevamente la expresión, yo soy Jesús a quien tú persigues. Rebobinemos la historia. Saulo había pedido autorización para ir a atrapar a Damasco, ¿cierto? A los seguidores de Jesús, a los seguidores del camino. Saulo hasta el momento tenía en mente que estaba persiguiendo a personas, que estaba detrás de un grupo que creía en un tal Jesús de Nazaret que era el Mesías. Pero cuando tiene este encuentro trascendente, esta voz le dice que yo soy Jesús al que tú persigues. O sea, cuando tú persigues a la comunidad, me estás persiguiendo a mí, porque yo soy la comunidad y la comunidad está en mí. Fíjense esto tan fuerte. Cada vez que nosotros atentamos contra un solo individuo, estamos atentando contra la comunidad entera. La comunidad entera está como inmersa en el individuo y el individuo en la comunidad. Si esto lo entendiéramos, queridos hermanos, nos lo pensaríamos más de 2 veces antes de proferir un grito, antes de maltratar al otro, porque estaríamos entendiendo que todos hacemos parte de una misma familia, que cuando me agreden a mí, agreden a toda la civilización humana. Y cuando agreden a la civilización humana, me están agrediendo también a mí. Y esto era lo que Jesús le estaba tratando de decir a Saulo. Cuando tú persigues a mis hermanos, me estás persiguiendo a mí, porque yo habito en ellos. Cada vez que nosotros, hermanos, nos reunimos en oración, en asamblea de estudio, en asamblea litúrgica, en asamblea de alabanza, Jesús mismo está presente allí. Y lo que le pase a un solo miembro de la asamblea le está pasando a Jesús. ¿Ven la conexión tan fuerte y lo que el texto nos está mostrando acá? Entonces, Jesús aquí es la víctima que es capaz de confrontar a su victimario y no lo hace, digamos, de una manera lastimera o exhibiendo debilidad. No. En este caso, la víctima se presenta ante su victimario como alguien con dignidad, como alguien con voz, y le está pidiendo que le responda cuál es la razón de su agresividad. Jesús está confrontando a Saulo
porque él ya está tocando su humanidad, está tocando su propia tierra, ¿cierto? Saulo está en ese estado, tocando su propia esencia. Y desde allí es que Jesús le pregunta, ¿tú por qué me persigues? ¿Por qué me dañas y por qué te dañas a ti mismo? Esta pregunta entonces la plantea una víctima que quiere cambiar el problema, que quiere buscar una solución y que no quiere continuar con el círculo de violencia. ¿Mm? Fíjense que aquí en el verso 6 va a decir, pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Hay una versión de este texto en uno de los códices antiguos en donde añadido al yo soy Jesús a quien tú persigues, dice que Saulo estaba temblando de miedo. Eso lo dicen en algunos códices, en otras versiones antiguas del texto. Y si tomamos eso que está escrito en esas versiones, resulta muy interesante, porque en ese momento de confrontación con su propia humanidad, Saulo se comienza a conectar con el sentimiento de aquellos a quienes él persigue. Saulo por primera vez comienza a sentir miedo en medio de esta situación. Antes, Saulo se sentía muy seguro, Saulo se sentía arropado por su soberbia. Saulo sentía que estaba bien ir a tomar presas a estas personas e infringirles temor, infringirles e incluso culpabilidad por lo que estaban haciendo. Saulo se sentía seguro en esto, pero ahora que esta víctima, que es Jesús, lo ha confrontado, Saulo ha quedado en completa desnudez. Saulo ya no tiene con qué defenderse, ya no hay ira, ya no hay soberbia, ya no hay estatus que lo proteja. Saulo está completamente vulnerable y se conecta con sus víctimas en cuanto siente miedo, miedo a que le hagan daño, miedo a no saber qué está pasando. ¿Mm? Así que aquí vemos una actitud bella por parte de Jesús en una situación distinta, ¿cierto? Lo normal sería que la víctima, al ver a su victimario indefenso, pues se aprovechara, ¿cierto? Pero fíjense que Jesús aquí nos da una lección y la víctima dialoga con el victimario para restituirle su dignidad. Sí, la víctima que se ha visto vulnerada reconoce que en sus manos tiene el poder de neutralizar el mal y de hacer que el victimario desista de sus acciones. Y por eso la actitud de Jesús aquí va a ser restituir la dignidad, porque comienza a decirle a Saulo, es que tú no eres violencia, tú no eres opresión, tú eres ser humano. Por eso toca tierra y recuerda quién eres, Saúl. A nosotros también se nos ha presentado Jesús de estas maneras y nos ha envuelto con su luz. Cada vez que nosotros entramos en esos procesos de trabajo interior y nos damos cuenta de qué manera estamos maltratando nuestra tierra, nuestra humanidad y estamos maltratando la humanidad del otro. Porque recuerden, cada vez que atentamos contra la humanidad del otro, atentamos contra el mismo Jesús. Jesús está en ellos, Jesús está en cada víctima. Entonces, continúa el texto diciendo que Jesús le da la orden, ¿cierto? A Saulo de que se levante, que entre en la ciudad. ¿En cuál ciudad? En Damasco, y que allá le dirán lo que debe hacer. Fíjese este proceso de inversión de roles, de inversión de situaciones. Saulo estaba acostumbrado a saber qué tenía que hacer. Saulo pensaba que él sabía cómo tenía que llevar su vida. Y ahora Jesús, al dejarlo en desnudez, ¿cierto? En una bonita desnudez, porque es quitarle la máscara a Saulo de lo que no es para que actúe desde su esencia. Entonces, en esa situación, Jesús le está enseñando a que Saulo se deje conducir. No es fácil para alguien que tiene un ego altísimo y que se siente realmente por encima de los demás, ¿no? Autosuficiente, no es fácil dejarse guiar. Entonces aquí comienza la primera lección de Saulo. ¿El por qué iba? Por personas para llevarlas capturadas y él guiarlas con sogas atadas a Jerusalén. Y se invierten los papeles. Ahora Saulo es llevado, transportado hacia Damasco. Y allá tiene que esperar instrucciones. Entonces, fíjense en el verso 7 lo que dice. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Esto es un elemento de tipo narrativo que nos ayuda a entrar, digamos, como en una mayor conmoción, ¿no? Dentro del ánimo narrativo. O sea, está pasando aquí algo que va dirigido concretamente a Saulo.
A veces hay cosas en la vida que nos llegan a nosotros y que solo nosotros las captamos porque vienen directo a nosotros. Y las demás personas están allí, contemplan, pero no pueden captar más allá porque la experiencia que se está viviendo es muy particular. Entonces dice que Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Este es el ejemplo de la ceguera interior. Saulo, cuando cayó a tierra, cuando cayó en su humanidad y se cayó de su ego, se dio cuenta que estaba ciego, se dio cuenta que no podía ver y por eso necesitó la guía de otros como él, de otros seres igualmente limitados como él. ¿Enviados por quién? Por Jesús. Entonces dice el texto, ¿no? Aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Fíjense ese gesto, ¿no? Llevarlo de la mano. Es todo lo contrario a lo que Saulo pretendía hacer. Él pretendía llevar al son de regaños, de reprimendas, de culpabilizaciones a los seguidores de Jesús en Damasco. Y él es conducido a Damasco de la mano. Fíjense la pedagogía de Jesús cómo es de hermosa. Lo llevaron de la mano y allá pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Esta acción triple refleja la espiritualidad de Saulo. Refleja que él ha entendido que está ante un momento trascendente en su vida y no lo puede tomar a la ligera. Así que entra en un plano de oración y este tiempo es un tiempo de ayuno, sin ver, sin comer y sin beber. Es decir, en un plano en el que yo acepto que no controlo las cosas y voy a permitirle a la vida que me hable. Pudiéramos incluso comparar esta situación de Saulo con lo que estamos viviendo nosotros actualmente con el COVID-19. El COVID-19 nos dejó ciegos y nos dejó sin comer y sin beber. ¿En qué sentido les digo esto? Nos paralizó, nos puso de frente con nuestra humanidad para que recordáramos de qué estamos hechos, ¿cierto? Y asumiéramos una nueva actitud, una actitud de escucha. Así que en Damasco, ahora hasta ahí va una escena. Entonces digamos que eso es como una especie de novela. La primera escena de la novela nos presentó el encuentro de Saulo con Jesús, el diálogo y Saulo entrando a Damasco. Y hasta ahí va la primera escena. Ahora nos van a mostrar otra, que es muy importante. Nos van a mostrar a quienes iba destinada la reprimenda de Saulo. Es decir, nos van a mostrar a la comunidad de Damasco en la persona de Ananías. Dice el verso 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías significa favorecido. El Señor le llamó en una visión. Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Entonces, varias cositas. Antes de la llegada de Saulo y de la predicación de Pablo en medio de los gentiles, fíjense que ya habían comunidades seguidoras de Jesús fuera de Israel, porque Damasco está en Siria. Entonces, fíjense que ya había una comunidad allí creciendo en Damasco. Entonces, Ananías le dice, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dice, prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. En este momento está en oración. Fíjense lo que yo les decía con aquello del el no ver, el no comer y el no beber. Saulo estaba haciendo uso de su espiritualidad, ¿cierto? De su tradición, para poder comprender lo que Dios le quería decir, lo que la vida le quería decir. Entonces le dice el Señor en visión a Ananías. Saulo en este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Saulo está teniendo una experiencia espiritual en la que ve que un hombre de esa comunidad a la cual él pretendía llevar atada a Jerusalén es el que le va a devolver la vista. Entiéndase de esta manera. Saulo está comprendiendo que en Damasco le van a enseñar realmente quién es Jesús. Saulo va a comenzar a comprender que su ceguera ante este fenómeno de Jesús de Nazaret, le va a ser dilucidado, le va a ser revelado gracias a esa comunidad. Fíjense lo que va a responder Ananías. Ananías nos representa aquí a también una población de las víctimas, ¿cierto? Porque va a decir, Señor, he oído
oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. En esta expresión está reflejado pues el temor de Ananías y la sorpresa. ¿Cómo así se vas a enviar a la boca del lobo? Ese señor quiere agredirnos, ese señor quiere maltratarnos. ¿Cómo así que tú me vas a pedir que yo me acerque a él? En esta petición de Jesús, hermanos, está condensado todo el mensaje salvífico, en el que en Jesús los que eran enemigos van a comenzar a ser amigos, van a ser hermanos y van a poder comenzar a mirar en un mismo sentido. En esta pequeña escena se resume ese bello mensaje y que el mismo Pablo lo va a transmitir en sus cartas, concretamente en la carta a los romanos. Bien. Y de hecho, algunos de sus discípulos lo van a transmitir en la carta a los Efesios, donde se dice que el muro que separaba a unos y otros, que era el odio, fue derribado en la cruz. Entonces, aquí Jesús pasa del papel de víctima para convertirse en un mediador, y en un mediador que toma posición, en un mediador que toma posición por el más vulnerable. Porque, hermanos, en un conflicto, la neutralidad es favorecer al tirano. Claro que sí, porque la medida en que nos quedamos neutros y no favorecemos la vida, le permitimos al que está actuando mal que siga actuando a sus anchas. Cuando nosotros, al ejemplo de Jesús, tomamos posición por el débil, por el vulnerable, por el que merece respeto, allí comienza a haber transformación. Entonces Jesús, en esta labor de mediador, le va a decir a Ananías, vete. ¿Por qué? Y va a haber una razón muy importante. Pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces, aquí Ananías va a ir al encuentro con su victimario, con aquel que tiene miedo. Pero ese victimario va a estar reducido, va a estar tremendamente vulnerable. Y allí va a suceder un contacto hermoso entre dos que antes se tenían miedo, porque Saulo era agresivo con la comunidad cristiana, con la comunidad de seguidores de Jesús, porque en el fondo tenía miedo de que desbarataran su mundo de creencias, tenía miedo de que dispersaran al pueblo. Entonces fíjense que cuando actuamos movidos por el miedo, caemos en situaciones gravísimas de ira, de maltrato. Ananías, a la voz de Jesús, es capaz de romper esa barrera, es capaz de romper ese miedo y se aventura. Y en el nombre del Señor va al encuentro de Saulo. Dice el texto que fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano. Fíjense en esta expresión, Saúl, hermano. Antes, ¿cómo hablaba Ananías de Saulo cuando estaba hablando con Jesús? Ese hombre, es una manera despectiva, ese hombre, ese señor. Pero ahora, cuando Ananías decide actuar en nombre de Jesús, a aquel que antes era su enemigo, ¿cómo lo ve o cómo lo nombra? Hermano. Ese es el reto, queridos hermanos, que la iglesia tiene hoy en día. Lograr que en todos estos procesos de reconciliación, ¿cierto? De perdón y reconciliación, comencemos a trabajar en el nombrar al otro como hermano, reconocerlo como hermano. Sí, el otro se ha equivocado, el otro tiene muchas cosas por mejorar, pero al ser mi hermano, yo lo voy a tratar de manera tal que le ayude a transformar esas situaciones, esas características, para que ya no sea un enemigo, un oponente, sino que se involucre en el mismo proyecto. Entonces, fíjense, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús. Y fíjense lo que le dice, el que se te apareció en el camino por donde venías. De esa manera se reconfirma que al que estaba persiguiendo Saulo es Jesús y que Jesús está en la comunidad de Damasco y los seguidores de Jesús en la comunidad de Damasco forman el cuerpo del Señor. Entonces, ¿para qué me ha enviado a ti el Señor Jesús? Para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Te llenes del Espíritu Santo. Dos cosas, recobres la vista, que aprendas a ver, aprendas a entender, para que puedas comprender qué es esto que te está ocurriendo
y adicionalmente te llenes del Espíritu Santo. En la obra lucana, el Espíritu Santo es el que dinamiza, es la promesa del Padre. Así que de esa manera, Ananías le está diciendo, te voy a abrir los ojos de parte del Señor Jesús para que hagas vida en ti la promesa que el Padre hizo en la persona de Jesús, para que comprendas por qué seguimos a Jesús. Todo eso le está diciendo en esa expresión. Dice que al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas. Esto simboliza que el velo, que aquello que estaba cubriendo la comprensión de Saulo, cayó. ¿Recuerdan ustedes que en la carta a los Gálatas veíamos que Saulo describía su encuentro con Jesús como una revelación, con el verbo apocalipso, ¿cierto? Que era quitar el velo, descubrir, ¿cierto? Entonces, aquí en Hechos de los Apóstoles vuelve a hacer eco esa sensación o esa experiencia. Al caerse las escamas son símbolo de aquello que le impedía a Saulo comprender lo que estaba ocurriendo. Dice que recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Este recobrar la vista es un proceso de comprensión, hermanos. No lo veamos como que mágicamente ya pudo ver y entonces automáticamente me voy a bautizar. No, esto de caer escamas, recobrar la vista y bautizarse es un proceso catequético. Digamos que ahí nos están resumiendo días, quizás meses, en los cuales la comunidad de Damasco cogió a Saulo, le explicó, le enseñó, y Saulo comparaba con su tradición farisea, ¿cierto? De su ser estudioso de la Torá, su estudioso de la Escritura, e iba comprendiendo, e iba diciendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Ese proceso de recobrar la vista y bautizarse fue un proceso largo. Y después de esto, ¿qué pasa? Tomó alimento y recobró las fuerzas. Probablemente este tomar alimento también esté asociado al compartir de la mesa con la comunidad, al compartir la fracción del pan. Cuando Saulo puede ver quién es Jesús y quién es la comunidad y cómo la promesa del Padre se está cumpliendo en Jesús, y los seguidores de Jesús son estos continuadores de esta plenitud del pueblo de Israel, se puede sentar a la mesa y consumir ese alimento de la comunidad para tener nuevas fuerzas. Así que fíjense que este texto es muy litúrgico y nos está hablando de todo un proceso catequético que vivió el mismo Pablo, porque Pablo no nació aprendido. Pablo tuvo que hacer un esfuerzo grande por comprender todo esto. Dice, y para reafirmar esto, el texto sigue diciendo, Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, nos dice ahí el verso 19, pero pronto se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos todo el proceso de transformación de Pablo. Aquí lo vemos. Y cómo gracias a la ayuda de la comunidad es que Pablo pudo comprender. Y fíjense lo que yo les decía del vocabulario nuevo entre los que antes eran enemigos. Ananías hablaba de ese hombre y Saulo hablaba también despectivamente contra los discípulos del Señor porque respiraba muerte y amenazas contra ellos. Una vez Jesús entra en la vida de ambos, tanto de la comunidad como de Saulo, ellos comienzan a llamarse primero hermanos y segundo, trabajan unidos por un proyecto común. ¿Cuál? El reino de Dios. Y en nuestros procesos de reconciliación, de perdón, reconciliación, restauración, debemos apuntarle a eso, a que con la ayuda de los mediadores, el primero de ellos Dios, ¿cierto? Pero con la ayuda de los mediadores en la comunidad, se llegue a que los anteriormente oponentes dejen de mirarse como enemigos y unan fuerzas para trabajar en común, para un proyecto que redunde en beneficio de todos. Hasta aquí, ¿cómo les parece? ¿Cómo va esto? Profe, Dígame, Antonio. usted nos habló de que dos veces está el capítulo 22, 5 al 16. Sí, ¿Y el señor. otro cuál es? El otro es otro? el 26, 9 al 18. Bien. Muchas gracias. Con gusto, Antonio. Todo está muy bien. Perfecto, me alegra. Excelente. Entonces, fíjense cómo a la luz de la experiencia de Pablo, contada desde dos focos, ¿cierto? Desde la experiencia que él mismo relata en la carta a los Gálatas y de lo que Lucas nos cuenta en Hechos de los Apóstoles,
extractamos elementos que nos sirven para comprender por qué Pablo escribió lo que escribió y por qué Pablo evangelizó como evangelizó, ¿cierto? Entonces, ese texto es muy bonito y sería bueno que ustedes después con sus comunidades de parroquia lo vuelvan a trabajar desde esta perspectiva de perdón, de reconciliación, de reconocerse, ¿cierto? Como hermanos. Entonces, ahí les dejo un buen elemento para sus próximas reuniones. ¿Qué vamos a ver ahora? Resulta que, como les decía yo, Pablo, ¿cierto? Comienza a adquirir una evangelización por parte de la comunidad. O sea, Pablo recibe en herencia elementos teológicos que ya las comunidades seguidoras de Jesús estaban elaborando. Entonces Saulo une esa herencia que le entregan estos seguidores de Jesús junto a su experiencia como lector apasionado de las Escrituras, como judío fiel. Él hace una amalgama de esto para presentar su propuesta de quién es Jesús. Bien, pero entonces para esto es importante que nosotros entendamos qué le aportaron estos cristianos a Saulo y saber que los cristianos que evangelizaron a Saulo, es decir, Pablo, eran provenientes de la diáspora, eran en su mayoría judíos provenientes de la diáspora. Entonces vamos a entrar un poco en la mentalidad de estos creyentes en Jesús provenientes de la diáspora, que ya la diáspora la vimos hace 8 días, recuerden ustedes, para poder ahondar muchísimo más en cómo Saulo comienza a armar su propuesta teológica. Y ya con esto, en 8 días vamos a entrar propiamente en las cartas. Entonces les voy a compartir la pantalla de la presentación para que vayamos comprendiendo muchísimo más todo esto. Bien, entonces ya vimos, me alegra que se estén emocionando con todo esto, María Delia, me alegra que se emocionen, muy bien. Entonces, ya vimos que Damasco es el lugar del encuentro donde Jesús, la víctima, cuestiona. Y gracias a ese cuestionamiento fue que Saulo se abrió a la experiencia con Jesús. Y él tuvo que ser evangelizado, ¿cierto? Entonces tenemos que comenzar a comprender cuál era la cristología de los judeocristianos helenistas, es decir, de aquellos creyentes, de aquellos judíos que creyeron en Jesús, pero que provenían de la diáspora, es decir, que crecieron como judíos en una zona distinta a Jerusalén. Como lo decíamos hace 8 días e incluso hace 15 días, recuerden que la mentalidad de un judío de la diáspora era marcadamente diferente en ciertos aspectos con los judíos de Jerusalén. El judío de la diáspora era un judío más abierto, porque ya sabía qué era eso de vivir en tierra extraña y de entrar en contacto con otras culturas y mantener la fe en medio de esa situación. Por eso, para estos judeocristianos helenistas, no había problema en que los gentiles ingresaran a la comunidad. No había problema en decir que ya el templo estaba comenzando a adquirir otro tipo de significancia, que ya no era el absoluto para entrar en contacto con Dios y sobre todo para reconciliarse con Él, porque Jesús había suprimido, había ya superado esa labor que hacía el templo. Entonces ahora no contaba el templo, sino que contaba la unión con Jesús. Esto era fácil de comprender para los judeocristianos helenistas, no tanto así para el judío que se había criado en Jerusalén todo el tiempo o en la zona de Israel y comenzaba a creer en Jesús. Entonces, vamos a entender esta mentalidad de los judeocristianos helenistas para saber cómo o qué herencia asume Pablo, ¿cierto? Porque Pablo también era un judío de la diáspora, cómo asume Pablo esta tradición y comienza a hacer una serie de cosas nuevas, ¿no? Para hacer ya su propuesta de evangelización. Entonces, entre los judeocristianos de la diáspora podemos preguntarnos, oye, ¿qué matices adquirió la fe en Jesús gracias a la mentalidad de la diáspora? ¿Cómo se entendió la fe en Jesús? ¿Cómo se comprendió? Entonces, digamos que después de la resurrección de Jesús, hubo, digamos, 3 posturas
que ayudaron a comprender la muerte. Porque nosotros, yo les decía a ustedes esto hace 8 días, para nosotros es muy sencillo ahorita decir que Jesús es el Hijo de Dios, porque tenemos una tradición de siglos que nos lo ha legado y nos lo ha enseñado. Y gracias a eso tenemos esa experiencia, ¿verdad? Pero imagínense ustedes en plenos años 31, 32, 33, porque Jesús muere en el año 30, ¿cierto? Y en el año 31, 32, 33, en que se experimentaba su resurrección, pero las comunidades comienzan a preguntarse, ¿y por qué murió? ¿Cuál fue la razón de su muerte? ¿Qué fue esto? ¿Cómo entender? ¿No? Y a la luz de la resurrección de Jesús comienzan a hacerse muchas preguntas hacia atrás sobre la identidad de Jesús. Al principio no fue evidente que Jesús era hijo de Dios. Eso fue fruto de un proceso serio de reflexión, de oración, de discusión a la luz de las escrituras. Esto no fue algo sencillo y por eso al principio, en los primeros siglos de la iglesia, pues surgen diferentes posturas que las llamamos nosotros herejías, pero realmente eran intentos por explicar quién es Jesús, qué es todo, quién es, el que nos ha acontecido, ¿verdad? Entonces, una de esas posturas iniciales para comprender por qué murió Jesús era la asociación de Jesús con el siervo sufriente. Por eso el profeta Isaías va a ser muy importante para los cristianos primitivos para leer la vida de Jesús, para poder entender cuál fue la razón de su muerte y alabar, lógicamente, su resurrección. Entonces, había muchos que decían, es que Jesús murió como murió y murió en la cruz, porque es el siervo sufriente, del que se habla también en el Salmo 22. Entonces, Jesús es el siervo sufriente que adicionalmente es inocente. En Jesús están representados todos aquellos justos que han cumplido la ley de Dios, pero que los otros los han atacado y han sufrido violencia y han sufrido maltrato. Entonces, la resurrección es la reivindicación de las víctimas. La resurrección de Jesús es la reivindicación de Dios para con todos los justos que han muerto de manera injusta o que los han tratado de manera injusta. Entonces, en ese sentido, Jesús adquiere autoridad porque es el justo de los justos reivindicado por Dios. Al estar Jesús resucitado, al estar vivo, es una manera en que Dios le da su respaldo y le dice, tú eres justo y por eso te devuelvo la vida, te retorno la vida. Entonces, esa era una de las posturas. Entonces, por eso Jesús era el primero, ¿cierto? En este gozo de la resurrección y en él, pues todos los demás creyentes iban a acceder a este gran misterio. Había otra línea de comprensión. Otros decían, bueno, sí, Jesús es el siervo sufriente, pero Jesús es el profeta maltratado. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el Evangelio de Lucas y en Marcos 12, 1, 12, cuando Jesús recibe una serie de rechazos, al estilo de los rechazos que sufrieron los profetas en la antigüedad, porque su palabra tenía autoridad y su palabra era una palabra de denuncia frente a la corrupción moral, a la corrupción religiosa, política que reinaba. Y Jesús emulaba esta figura profética. Entonces, al ser Jesús asesinado en una cruz, Jesús asume ese papel del profeta maltratado, ¿cierto? Que es rechazado por el pueblo. Entonces, al ser de esta manera, por eso es que Jesús muere en la cruz, porque es un profeta rechazado. Y al ser rechazado, da muestras de que era un profeta realmente enviado por Dios. Y a la luz de esto, entonces, la resurrección de Jesús adquiere un nuevo sentido. Es la reivindicación de esa labor de denuncia y de esa labor de lucha contra las injusticias. Pero había una tercera manera de comprensión. Digamos que las posturas A y B eran compartidas tanto por los judeocristianos residentes en Israel, ¿cierto? Como por los judeocristianos provenientes de la diáspora. Pero la opción C era una posición muy arraigada en los judeocristianos, perdón, de la diáspora, porque ellos comenzaron a entender a Jesús como la víctima sacrificial, como el cordero que se inmola para la reconciliación. ¿Por qué podemos nosotros decir que esta postura se fue muy fuerte en los judíos de la diáspora? Recuerden ustedes
que al estar fuera de Israel, ellos no oficiaban sacrificios, porque los sacrificios se realizaban única y exclusivamente en el templo de Jerusalén, sobre todo, pues, lógicamente en la época del posexilio, ¿cierto? Entonces, al Jesús morir, ¿cierto? Al Jesús morir y morir de la manera en que murió, hace que la persona de Jesús haya sido como ese cordero sacrificial que se inmolaba en el templo para liberación y perdón de los pecados del pueblo. Entonces, para un judío de la diáspora, entender la muerte de Jesús como la víctima sacrificial es algo que le da completo sentido a su muerte, y la consecuencia más normal es la resurrección, porque si Cristo es el cordero inmolado, ¿cierto? Es el cordero de Dios que entrega su vida, pues Él garantiza la vida venidera para absolutamente todos, porque hace que el pueblo sea uno. Ustedes van a encontrar toda esta situación del cordero en sacrificio en Levítico 16, donde digamos que la costumbre que tenía Israel era que sus pecados se los pasaba al cordero, y el cordero al morir era como si la persona misma muriera. Es decir, el cordero era una ofrenda vicaria. El cordero hacía las veces del oferente o del pueblo. Entonces, cuando yo le pasaba mis pecados al cordero, el cordero era como si fuera yo, y el cordero asumía el castigo como si fuera yo. Entonces, yo no sufría el degüello, sino que lo sufría el cordero, pero lo hacía en nombre mío, y de esa manera ya quedábamos reconciliados. Entonces, los judíos de la diáspora ven en la muerte en cruz de Jesús esto mismo: Jesús asumió mis pecados como si fuera yo. Entonces, cuando Jesús se presenta al Padre, no es que Juliana dijo mentiras, no. Jesús dijo: yo dije mentiras, como si Él fuera yo. Fíjense lo denso de este momento y esa comprensión tan bella que hace la comunidad. Jesús asumió el lugar que me tocaba a mí, porque yo había pecado, pero Jesús lo asumió, como lo asume el cordero que se sacrifica en el templo. Y al ser así, el sacrificio, la muerte de Jesús por su sangre, quedamos todos reconciliados y limpios delante de Dios. Y al ser el sacrificio hecho por Jesús, no hay necesidad de volver a hacer más sacrificios. José Joaquín, sí, CFR es confrontación o confrontar, así es. Entonces, fíjense estas comprensiones tan bellas que hace el judío de la diáspora, porque al no tener el templo, está invitado a hacer otras lecturas, ¿cierto?, de la reconciliación del Señor. Y por eso para un judío de la diáspora no le queda difícil de comprender que Jesús haya superado la labor de reconciliación que hacía el templo. Entonces, aquí esto es clave. Esto es clave. Entonces, estas dos posturas anteriores que vimos, la postura A del siervo que muere injustamente y la postura B del profeta rechazado por su pueblo, nos ayuda a ¿qué? A comprender la muerte de Jesús a la luz de la resurrección. ¿Cierto? Entonces, entendemos que Jesús resucitó porque fue el siervo que murió injustamente y fue el profeta rechazado por su pueblo. En síntesis, la resurrección explica la razón de su muerte, ¿sí? Resucitó porque era siervo y profeta. Pero la tercera postura, la que es más fuerte en los judíos de la diáspora, ¿cierto?, hace que la muerte de Jesús explique por sí misma. La muerte en sí misma explica justificación y perdón del hombre ante Dios. Entonces, la resurrección confirmaría que Jesús efectivamente nos reconcilió con el Padre, nos reconcilió con Dios, ¿cierto? Y la muerte de Jesús compensó, reparó el daño que se había causado, como se reparaba el daño que el pueblo hacía a sus semejantes o al mismo Dios cuando se sacrificaba el cordero en el templo. Esta fiesta de la reconciliación, que la encontrábamos en Levítico 16, es la fiesta del Yom Kippur o de la expiación. Y Kippur, el Yom quiere decir día, y Kippur, perdón. Pero Kippur viene de una raíz hebrea, esto es hebreo, es una expresión hebrea, y Kippur viene de una raíz hebrea que significa cubrir. Entonces, con la reconciliación, con el perdón que se obtiene en Jesús, ¿cierto?, que supera el que se obtenía el sacrificio del cordero, Dios con Jesús nos cubre
cubre nuestra herida para poder sanarnos. Dios no hace, digamos, una exposición continua del mal para seguir como acusando. No, lo que hace es cubrir para sanar. Y ese cubrir es sentirse protegido, es sentirse envuelto. Entonces, la muerte de Jesús es el Yom Kippur definitivo, es la expiación y la reconciliación definitiva entre el hombre y Dios. Por eso no hay necesidad de más sacrificios. Entonces, Pablo va a heredar esta línea de comprensión. ¿Por qué? Porque recuerden que él va a ser formado no solamente por los judeocristianos de la comunidad de Damasco, sino que él después va a ser formado en Antioquía, porque recuerden que allá es que lo va a ir a buscar Bernabé, ¿cierto?, para iniciar la misión entre los gentiles. Y allá en la comunidad de Antioquía, Pablo va a recibir muchísimo más fuerte esta tradición. Y él la refleja en sus escritos. En 1 Corintios 15, 3, 5, miremos lo que va a decir Pablo. Mira, 1 Corintios 15, 3, 5. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Así que esta expresión de Saulo aquí nos está diciendo que él recibe una tradición, ¿cierto? Él recibe una enseñanza previa que después la internaliza y la transmite en sus escritos. En Romanos va a suceder lo mismo, en la carta de los Romanos, en el capítulo 3, verso 24. De Romanos 3, 24. Dice, voy a leer desde el 22. Bueno, desde el 21 para que veamos toda la comprensión. Romanos 3, 21 y siguientes. Pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que hablaron la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Saulo aquí? La justicia de Dios es Cristo crucificado. Esa fue la manera en que Dios se encontró para hacer justicia. Y de esa manera se cumple lo que se había dicho en la ley y en los profetas. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos son justificados en Él gratuitamente en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Pues Dios, fíjense en esto, exhibió a Jesús como instrumento de propiciación a través de su propia sangre para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justificación, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, en un tiempo caracterizado por su paciencia. Y así muestra su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificador del que cree en Jesús. Entonces, fíjense que en esta expresión de Pablo en la carta de los Romanos, está expresada esta línea de comprensión de Jesús como aquel por quien se obtiene el perdón de los pecados. Y hay una situación muy bella, y es en la expresión, ¿no? Pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación. Hay algo que distancia el sacrificio que se obraba en el templo al que se obró con Cristo en la cruz. Entonces, fíjense lo siguiente. Pablo va a aportar algunos elementos, ¿no? Pablo va a decir, la sangre de Cristo justifica. O sea, su muerte en cruz justifica y su sangre justifica. La sangre de Jesús es el testimonio visible de la justificación. Por esa sangre de Cristo, Dios cumple sus promesas. Y ahora que la muerte de Jesús fue pública, todo el mundo la vio, quiere decir que está destinada para la salvación de todos, sin excepción. ¿Qué pasaba con el sacrificio en el templo? El único que entraba al Santo Santuorum, ¿cierto? O al Santo de los Santos a ofrecer el sacrificio era el sumo sacerdote. Y él en privado realizaba el sacrificio mientras el pueblo, bueno, los varones en esa época se quedaban se quedaban dentro del templo, ¿cierto? Aguardando a que el sumo sacerdote saliera.
recuerden ustedes que las mujeres tenían un acceso casi al margen del templo. Y por eso los hombres, los varones, eran los que estaban más cerquita de donde se hacía el sacrificio. Pero el único que entraba al Santo Santuorum, al Santo de los Santos, donde se hacía el sacrificio, donde se inmolaba el cordero, era el sumo sacerdote. Y era de tanta envergadura este momento que el sacerdote entraba con una especie de cascabeles en sus pies para que al momento en que caminara se escuchara los cascabeles y la gente entendiera que se había encontrado con Dios y que el sacrificio se había realizado bien y que el sacerdote no había muerto en el proceso, porque digamos que en algunos estaba el temor de que en ese encuentro, ¿no? con Dios fuese a morir la persona, porque estaba la creencia de que quien veía a Dios moría, ¿verdad? Entonces por eso el sumo sacerdote se ponía unos cascabeles en sus pies, de tal manera que todos escucharan que él seguía caminando, que él se seguía moviendo. Entonces, al hacerse ese sacrificio privado, quedaba reducido a solo unos pocos, a aquellos que únicamente estaban en el templo. Pero al ser Jesús sacrificado en lo público, donde todos podían ver, es como si Dios hubiera hecho de la realidad completa el templo. Es como si Dios hubiera dicho, el mundo entero es el templo donde yo sacrifico a mi hijo, por eso todos acceden a esa redención. Y eso es algo muy bello, muy importante, porque de ahí se va a valer Pablo y se valieron los judeocristianos de la diáspora para admitir a los gentiles a la fe, porque si Cristo acogió a toda la humanidad desde un punto de vista público, ¿quiénes somos nosotros para cerrarles el paso? Dios no quiso hacer este momento de reconciliación privado, sino que lo hizo a la vista de todos, para que todo el que quiera tenga alcance a Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Entonces, ya teniendo claro que la muerte de Jesús, ¿cierto? Es una muerte expiatoria, es una muerte para el perdón de los pecados. A la luz de eso podemos leer la identidad de Jesús de una manera nueva. Leemos a Jesús como el enviado de Dios, como el exaltado a la derecha del Padre, y eso lo tienen muy enraizado aquellos judeocristianos de la región de Jerusalén y de la zona de Israel, ¿cierto? Pero los judeocristianos de la diáspora van a asumir esta identidad de Jesús como Mesías, pero le van a adicionar algunos elementos extra. Lo van a ver a Jesús como la sabiduría enviada por Dios a los hombres, porque en el medio de la diáspora, la sabiduría divina tenía una personificación muy interesante y era meditada de una manera muy particular. Así que Jesús se ve también como esa sabiduría revelada de Dios y se ve como la palabra de Dios que existía desde siglos, desde antes de que existiese el mundo. La palabra ya estaba, fue con la que Dios creó el mundo. ¿Y quién era la palabra? Jesús. Son los judeocristianos de la diáspora quienes van a hacer estas aproximaciones de leer a Jesús no solo como Mesías, no solo como el enviado del Padre, sino como la sabiduría encarnada y como la palabra de Dios encarnada. Esto nos suena un poquito al lenguaje joánico, ¿verdad? Revisemos Juan 1, el prólogo, en donde se habla que en el principio estaba la palabra y la palabra era Dios y estaba con Dios. ¿Ven? Esos son elementos que las comunidades judeocristianas de la diáspora aportaron para la comprensión de Jesús, porque para ellos ya lo que era el tema de la sabiduría divina y la palabra divina había adquirido una connotación grande de preexistencia, y en la persona de Jesús pues ellos lo ven encarnado, ¿cierto? La sabiduría, la palabra, todo esto. De esta manera, nosotros tenemos entonces que Jesús es Hijo de Dios, es Mesías, Cristo, es sabiduría de Dios, pero ante todo es Señor. Y con esta palabra Señor hay algo impresionante, y es que toda esta comunidad de judeocristianos comienzan a comprender que Jesús es también Dios, porque al llamarlo Señor, lo están llamando con el título en que las Escrituras llaman a Dios, ¿cierto? Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, allí se habla que Yahvé o el Señor, ¿cierto? Y decirle a Jesús Señor
es decirle, tú eres Yahvé, tú eres el mismo que ha guiado a nuestro pueblo desde siempre. O sea, tú eres el Hijo de Dios, pero tú también eres Dios. Y estos alcances son muy profundos. Y esto también lo hereda Pablo y lo pone por escrito en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 11. Ese es un himno precioso. Dice así este himno: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, o sea, siendo Dios, no codició el ser igual a Dios. El texto en griego dice que no retuvo con avidez, no se empeñó en retener la divinidad, sino que se despojó a sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Entonces, Jesús, siendo Dios, decidió asumir la posición de la criatura, del ser humano, y se hizo de esa manera presente en medio de nosotros como el Hijo, ¿cierto?, de Dios. Y se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí ya comienzan a hacerse unas aproximaciones, ¿cierto?, a lo que va a dar pie después para todo el tratado teológico de la Trinidad, ¿cierto? Pero aquí ya se van haciendo esbozos de la persona de Jesús como Hijo de Dios, como Dios, ¿cierto? Y que a Jesús se le confiere el título que tiene el Padre de Señor. Y Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, a la luz de todos estos avances, ¿cierto?, la comunidad que va a evangelizar a Pablo y de quien bebe Pablo, se va a hacer estas preguntas, ¿no?, que Pablo después también las va a responder en sus cartas. Si gracias a la muerte de Jesús los pecados del pueblo fueron perdonados, entonces, ¿qué función tendrían ahora los sacrificios en el templo? Por todo lo que ya hemos visto, ¿cierto? Si por Jesús obtenemos la reconciliación, ¿de qué nos sirve seguir haciendo sacrificios en el templo? Ahora, si la cruz de Jesús sirvió para que Dios revelara su voluntad y su misericordia, ¿cómo leemos entonces ahora la Escritura? Porque hasta el momento teníamos la Escritura como la revelación de Dios, ¿cierto? Allí, practicando la ley, estudiando la Torá, entendemos qué quiere Dios. Pero si la cruz de Jesús sirvió para mostrar la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo leemos ahora las Escrituras? ¿Qué papel van a ocupar ahora en medio de nosotros? Segunda pregunta. Fíjense que no son preguntas sencillas. Tercera pregunta. Si la acción de Jesús sustituye al templo, ¿cierto?, la función de la ley y del templo, entonces, ¿qué pasa ahora con los ritos, ¿cierto?, que distinguían a los judíos de los paganos? Porque había una serie de ritos en los que el judío aumentaba su identidad, ¿cierto?, como pueblo de Dios, y le permitía entrar en contacto. Era el estudio de la Torá, ¿cierto?, la centralidad de la Torá, los mandamientos, el sacrificio y todos los rituales de purificación. Eso le daba identidad al judío y le daba a entender que con eso se estaba vinculando a Dios y obtenía perdón, obtenía bendición, obtenía reconciliación. Pero si ya Jesús superó la mediación del templo, si Jesús superó la mediación de la ley y Jesús plantea una nueva manera de leer la Escritura, entonces, ¿cuál es la diferencia entre judíos y gentiles? O más bien, ¿qué le puede impedir a un gentil asumir la salvación de Cristo si ya lo que antes los separaba no está? Porque en Jesús se ha superado eso. Entonces, fueron este tipo de preguntas las que llevaron a que las comunidades se abrieran también y generaron toda una teología del Cristo abierto a las gentes, no reducido únicamente a la población judía, ¿cierto?, sino a toda la humanidad. Y por eso, para los judeocristianos de la diáspora, era sencillo pensar que un gentil podía llegar a ser cristiano sin necesidad de hacerse judío primero, o sin necesidad de circuncidarse, o sin necesidad de practicar ciertos ritos, porque en Jesús eso ya estaba superado. Estos ritos que antes habían sido
una especie de pedagogía o de medio para vincularse a Dios, ya cayeron, porque Jesús es el centro ahora. Y a la luz de Jesús leemos de una nueva manera las Escrituras. Entonces, ¿qué pasaba? Que con la muerte de Jesús y con la resurrección de Jesús surgía un nuevo acontecer en la historia, donde la comunidad, donde el pueblo de Dios ya no iba a quedar restringido únicamente al pueblo judío, sino que la bendición del pueblo judío y la promesa que se había cumplido en él se iba ahora a extender a la humanidad entera. De modo que todos los que creyeran en Jesús ahora serían prolongación del pueblo de Israel. Israel entonces rompería fronteras e Israel sería el mundo entero. Y ellos serían prolongación del pueblo de la promesa. Para Pablo va a ser claro que la comunidad de seguidores de Jesús va a ser una comunidad injertada en el árbol del judaísmo, va a ser una comunidad que va a recibir toda esta tradición y va a ser prolongación del pueblo. Entonces, lo que les decía, a la luz de la profundización y reflexión que hace estas comunidades, se llega a esta certeza que Dios rompió esquemas, que Dios trascendió las fronteras de raza y de credo, para que no solo Israel se viera beneficiada de su salvación, sino el mundo entero. Entonces, cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles que a los seguidores de Jesús les decían cristianos y que este nombre surgió en Antioquía, tenemos que entender que ¿a qué grupo de cristianos se refería? Pues precisamente a estos cristianos que conformaban un grupo de seguidores de Jesús mixto, en el que coexistían los judíos provenientes de la diáspora, ¿cierto? Y coexistían los gentiles. Ese era el grupo de cristianos. Y a esos son los que comienzan a llamar allá en Antioquía cristianos, a ese grupo en el que judíos y cristianos forman una sola familia. Y estos cristianos eran como abiertos al mundo gentil, conscientes de sus raíces espirituales, conscientes que había una raíz de tradición por parte de los judíos, ¿cierto? Pero esto no les impedía estar abiertos al mundo gentil y se legitima teológicamente lo que ya se estaba haciendo, ¿cierto? De abrir la comunidad de seguidores de Jesús a todo aquel que quisiera entrar. Cerrar la puerta para que no lo dejen solas. Dígame, Antonio. No, tranquila. Ok, perfecto. Entonces, este tipo de comunidad es la que recibe a Saulo, es la que recibe a Pablo y le transmite la enseñanza, ese tipo de comunidad. Y a la luz de esta tradición que recibe Saulo, Pablo va a hacer mayores progresos a nivel de su teología. Y por eso Pablo va a estar firmemente decidido a predicar en medio de sus hermanos y en medio de los gentiles. Pero al notar resistencia de sus hermanos judíos, Pablo no tiene otra opción que la de abrirse plenamente al mundo gentil y hacer ver que Jesús es la herencia y el patrimonio de salvación para toda la humanidad. Entonces, no fue fácil, ¿cierto? No fue fácil para los judeocristianos asimilar todo esto. Pero en Antioquía se comenzó a dar una especie de laboratorio, por decirlo así, en el que unos y otros compartían. No fue fácil, le repito, y para muchos creyentes en Jesús que estaban en Jerusalén, pues esta nueva manera de vivir a Jesús no era fácil, no era sencilla. Pero Pablo pues se ve obligado prácticamente a emprender un nuevo camino. Con esto, queridos hermanos, ya estamos listos para leer las cartas paulinas, porque ya hemos comprendido que el corpus paulino, ¿cierto?, se compone de personas, de acontecimientos clave y de una tradición escrita muy concreta. Y ya abordamos a la persona de Pablo, que es el que, digamos, le permite a la iglesia abrir sus puertas al mundo gentil y le permite la expansión. Y muchos elementos de la teología paulina son los que van a servir para que hoy en día podamos contar con un conocimiento elaborado, digamos que bien procesado, bien manejado a la luz de la tradición y de las escrituras, de lo que fue la muerte de Jesús, de lo que significa esa lucha contra el pecado y de lo que significa la verdadera justificación. Ciertamente van a haber movimientos que van a tratar como de armonizar un poco lo que Pablo proponía, porque Pablo, digamos que hace una apertura
total, ¿cierto? Entonces digamos que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, va a ser una especie como de contestación al planteamiento paulino en cuanto dice, sí, ok, abierto a los gentiles, pero no olvidemos nuestras raíces, no olvidemos nuestros procesos de tradición y no olvidemos que si nosotros dejamos de practicar la esencia de la palabra, que es la misericordia, no vamos a poder seguir fielmente a Jesús. Entonces no se trata de abrirnos totalmente, olvidando todo lo de atrás, sino saber tomar lo de atrás, saber tomar lo útil de la tradición para seguir viviendo a Jesús, recordando de dónde vinimos y sabiendo hacia dónde nos estamos dirigiendo y hacia quiénes abrimos las puertas. El Evangelio de Mateo, de hecho, plantea una salvación universal, pero hace muy bien ese recorrido de que todo comienza con el pueblo de Israel y de Israel se abre a la humanidad entera. Entonces, queridos hermanos, bueno, hace aquí una pregunta. ¿Tiene algún significado diferente el nombre de Pablo o es el mismo de Saulo? Resulta, Claudia, que Saulo tenía dos nombres, Saulo y Pablo. Saulo es el nombre hebreo y Paulo es el nombre que recibe de origen latino, ¿cierto? Pablo, como ya les decía, él crece en territorio fuera de Israel y ese es el nombre que Pablo recibe propio del entorno griego. Entonces, Pablo significa el pequeño y Saulo significa el pedido, el solicitado, el esperado, pudiéramos decir. Entonces, con todo esto, queridos hermanos, ya dentro de 8 días vamos a iniciar con nuestro estudio de las cartas paulinas y vamos a iniciar precisamente con la primera que se escribió, con la primera carta a los tesalonicenses. En la medida en que vayamos adentrándonos en las cartas, pues vamos a ver todo esto de los viajes de Pablo, vamos a ver los elementos geográficos y culturales que le permitieron a Pablo hacer lo que hizo, porque uno se puede preguntar por qué a Pablo le quedó tan fácil moverse en el mundo gentil. Simplemente porque Pablo aprovechó las vías que existían en el momento, tanto marítimas como terrestres. A nivel de las vías terrestres, aprovechó una cantidad de construcciones de Roma, ¿cierto? Que ya habían hecho unos caminos espectaculares y que permitían la comunicación entre pueblos. Lo mismo, a través del mar ya había unas rutas que bordeaban las costas y desde hace muchos años eran rutas que estaban ya definidas y Pablo asume esas rutas y por eso es que va a ciertas poblaciones y le queda fácil difundir el mensaje. Entonces, dentro de 8 días vamos a hacer un poquito ese contexto muy general de los viajes de Pablo y vamos a entrar ya concretamente a estudiar la primera carta a los tesalonicenses. La tareita, pues leer la carta, porque a veces nos puede pasar que sabemos mucho de Biblia, pero sin leer los textos bíblicos. Entonces la idea es que leamos los textos bíblicos y con eso ya expandamos el conocimiento a otros elementos. Bueno, un abrazo grande para todos, que el Señor los guarde y los bendiga. Gracias por su atención. Recuerden, cualquier pregunta al correo infominutosdeamor@gmail.com. Que el Señor los guarde, que el Señor los proteja y nos veremos Dios mediante el próximo jueves.